Ahí está. Bueno, pues vamos a empezar dentro del tema uno o la unidad uno con, dentro, bueno, del apartado de teoría y recursos, que era, digamos, esa sección donde aparece la teoría, la gramática y demás, con el primer apartado que es tipología textual, que decíamos que van a aparecer en todas las unidades del curso y siempre ahí vamos a hablar de tipos de textos. Y el primer tipo de texto que vamos a estudiar es el texto narrativo literario, que se quiere hacer muy florido y demás. Y una de las características comunes que van a tener estos textos que vamos a ir viendo a lo largo del curso es que son textos comunes, de uso casi cotidiano, que aunque pensemos que no, pues vamos, en el día a día, ahora lo veremos, contamos una historia, hacemos una descripción, relatamos una noticia. Todos los textos, como digo, van a ser textos, tipos de textos, que de una forma u otra utilizamos casi a diario, de forma cotidiana. Y otra cosa más, otra aclaración general antes de meternos en este particular. Cuando hablo de texto, me refiero no solo al texto escrito, que muchas veces lo que digamos nuestra mente asocia directamente cuando me dicen textos, pues texto escrito, que yo leo, que yo escribo. No, cuando hablamos de texto, vamos a hablar del escrito, del oral. Hola, Simona, ¿qué tal? Es decir, insisto, por escrito u oral, los dos son textos. Un texto es, pues, esas redacciones que vais a lo mejor a escribir durante el curso, como una conversación oral que tengáis con un familiar, con un amigo. Los dos son textos, ¿vale? Así que tened en cuenta eso, que al hablar de texto es oral y escrito. Bueno, pues vamos a ello, pulsamos ahí. Eh, Aparte de lo que es la teoría y demás, hay como un material extra que luego, cuando terminemos de estudiar la teoría y nos referiremos a ello, este material extra son normalmente o enlaces o archivos, etcétera, para ampliar información o para practicar con algún ejercicio. Siempre de manera voluntaria y demás. Bueno, pues voy abajo de la sección y voy a descargar esto que dice texto narrativo nivel 2, que lo podéis encontrar, ya sabéis, dentro del apartado teoría en PDF. Bueno, el texto narrativo. A mí me gusta siempre, sobre todo, bueno, con todos, pero especialmente con el texto narrativo, leer la definición y luego explicarlo, ¿no? Porque es que queda así como tan bien redactado. No la redacté yo, ¿eh? Narrar, me dice, es contar unos hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un espacio o tiempo determinados. Y estos hechos siempre son contados por un narrador. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Narrar, texto narrativo, es contar una historia. Esa historia puede ser un libro entero, una novela, o puede ser contar en tu casa lo que te ha pasado hoy en el trabajo. Los dos son textos narrativos. Eso es la narración. Eso es el texto narrativo. Contar una historia real, imaginaria. Ahora vamos a estudiar, de hecho esa es la gran parte de lo que vamos a estudiar, va a ser eso, los elementos de un texto narrativo. Es decir, ¿qué tienen que tener los textos narrativos para que yo diga esto es una historia? Ya se sugiere en la definición. Pues tiene que haber, perdón, una voz, que es esa voz, ahora veremos de qué tipo, que te cuenta la historia. Tiene que haber un personaje pues, que hagan algo, una acción, un conflicto, un problema. Ese conflicto, ese problema, eso que pasa, ocurrirá en un tiempo concreto y en un lugar concreto. ¿Vale? Es decir, narración, acción, personajes, espacio y tiempo, esos 5 elementos. Si en un texto aparecen, identificamos esos 5 elementos, entonces es una narración. ¿Vale? Como digo, es muy común. De hecho, luego lo dice ahí, que en la vida cotidiana constantemente estamos hablando. El ser humano nos encanta contar y que nos cuenten historias.
Porque estas historias, y aquí un poco me salgo o amplío un poco más allá de lo que es la lengua, quien no ve ahora una serie de televisión o en una plataforma, o quien no ve una película. Las películas, las series de televisión, o también últimamente que hay estas plataformas de audio que nos cuentan también, ¿no? Los podcasts y demás. Todo eso son también textos, de alguna forma, y son también, por lo tanto, historias o narraciones. Es decir, que contar historias o que nos la cuenten es algo muy presente, algo que el ser humano en general lo tenemos muy común, estamos en contacto. Bueno, vamos entonces, como estábamos diciendo, a analizar esos elementos que todo texto narrativo, todos, tanto la novela de 500 páginas como la anécdota que te ha pasado en el supermercado, todos los textos narrativos siempre contienen esos 5 elementos. El narrador, la acción, los personajes, el tiempo y el espacio. No puede faltar ninguno. ¿Vale? Se pueden presentar de diferentes maneras, etcétera, pero siempre tendréis esos 5 elementos. Vamos a empezar por el narrador, que como decía Linda, es quien cuenta la historia. ¿Vale? Fijaos cómo dice, el narrador es un punto de vista concreto desde el que se cuentan los hechos de la historia. Cuando, por ejemplo, yo, bueno, pues he tenido un altercado, entre comillas, en el supermercado porque he ido cuando llegué a la caja, llego a pagar, no me funciona la tarjeta y resulta que la persona el cajero, ¿no? Pues se ha puesto un poco borde. Yo le he respondido, pero yo no te estoy identificando con ese cajero. No te digo que el cajero no te gusta. Bueno, es algo hipotético. Entonces, quiere decir, y entonces, pues, después de ese altercado, después de que te ha respondido un poco así, tú pasas la tarjeta, ya por fin te cobra, coges tus cosas y te vas y la otra persona se queda ahí. Eso es una anécdota sencilla, un problemilla de nada. Si yo lo cuento, si yo soy el cliente, si yo soy el narrador y lo cuento en mi casa, lo contaré de una manera. Pues pondré énfasis en que yo no he tenido la culpa, que yo llego todo cargado, que en realidad el cajero no me ha ayudado mucho, que he puesto la tarjeta y me ha respondido mal. Bla, bla, bla. Al contar la historia como cliente, el narrador siendo el cliente, eso es un punto de vista. La narración siempre es un punto de vista. Es decir, como si mirásemos por un agujerito y tal, ¿no? Pero si el narrador cambia, si la misma historia me la cuenta otro narrador, en este caso el cajero, la historia cambia. Los hechos son los mismos, pero la historia cambiará. Ahora el narrador dirá, estaba terminando el narrador, el cajero dirá, estaba terminando mi turno y llega un impertinente, empieza a poner las cosas como quiere, no me hace caso, va a pagar y resulta que cuando va a pagar no le funciona la tarjeta, me responde mal, porque es real, ¿no? Simona que está aquí, que precisamente el cajero en un supermercado se está viendo. Claro, claro, me imagino. Vale, entonces, esos mismos hechos, esa misma anécdota, esa misma historia, contada por un narrador diferente, el punto de vista es diferente, ¿vale? Entonces, tened eso en cuenta. Ahora vamos a ver los tipos de narradores. Pero, según el narrador, hay un punto de vista, es decir, que cada narrador te cuenta la historia como si la mirase a través de un agujero diferente. Y si hay una misma historia, la cuentan dos narradores diferentes, vuelvo a decir, los hechos serán los mismos, pero la interpretación, la forma de verlo será diferente. ¿Vale? Bueno, hay tres tipos de narradores, ¿vale? Que se asocian a las personas gramaticales. Tenemos un narrador en primera persona, un narrador en segunda persona y un narrador en tercera persona. ¿Vale? Y cada uno tiene sus características más. Bueno, los dos más comunes en los que nos vamos a detener un poquito más son el de primera persona y el de tercera persona. Voy a mencionar el de la segunda, pero bueno, como es algo un poco así más experimental y tal, así que eso no lo vamos a encontrar. Mira, el narrador en primera persona, cuando hablo desde el yo hice, yo tal, yo no sé qué. Es decir, cuando cuento la historia eh, como primera persona, quiere decir que ese narrador es un personaje de la historia. Cuando he contado la anécdota de esto del supermercado, es un narrador en primera persona. Fui al supermercado, compré.
Porque tú, el narrador, quien está contando la historia, es un personaje de la historia. Y eso ocurre también en series, en novelas, en las que quien nos cuenta la historia desde esa primera persona es uno de los personajes. Normalmente, ese personaje que nos cuenta la historia suele ser el protagonista, el importante. Por eso hablamos de narrador protagonista. Entonces la historia pues es muy personal, porque claro, quien la cuenta es quien le pasan todas las cosas, ¿no? Los conflictos, los problemas. También puede ocurrir que el narrador no sea el protagonista, sino un personaje, otro personaje, normalmente un personaje de menos importancia. Por eso hablamos del narrador personaje secundario. También participa en la historia, pero digamos no es fundamental, ¿no? Por lo tanto, el narrador como personaje secundario, pues te contará, la implicación será menor y contará la historia un poco como más distanciada. No es tan común, parece, pero que el narrador, cuando no es el protagonista, no es el personaje principal, sino que es uno secundario, ya digo, no es tan común en las narraciones, en las novelas, etcétera, ¿no? Hay una novela muy importante de la literatura estadounidense, que es El Gran Gatsby. De repente algunos suena por por una película y tal, porque hay adaptaciones, en la que el narrador es un personaje, pero no es Gatsby, que es el protagonista, ni la novia, que nunca me acuerdo del nombre, sino que es uno de los amigos de este protagonista, que es un fotógrafo. Bueno, pues ese es uno de los ejemplos que siempre se pone para hablar de este narrador personal. ¿Vale? Por tanto, el de primera persona, un personaje de la historia. El de segunda persona lo dejamos ahí porque, como veis, son como de una técnica, como dice ahí, más de textos de la contemporánea, en la que se produce una identificación entre el yo y el tú y un desdoblamiento del autor, bla, 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 bla. O no, no lo vamos a encontrar, lo dejamos a un lado. Y llegamos, eso sí, al rey de los narradores, que es el narrador en tercera persona, que es el más común. La gran mayoría de historias, sobre todo de historias literarias, novelas, de libros, se cuentan en tercera persona. ¿Vale? Existe un narrador en tercera persona, como dice ahí, al que llamamos testigo, objetivo, externo, como queramos. Bueno, este narrador en tercera persona, como no participa de la historia, está fuera de ella. Es como si dijéramos, pues, una voz solamente. No hay cuerpo, no hay, al no ser un personaje de la historia, al no identificarse con nadie que participe en esa historia, es como si fuera una voz. Ahí, está, como si, ya digo, estuviera más radio y demás. Ese sería el narrador de tercera persona. Una voz, la voz que me cuenta la historia. Pues si esa voz que me cuenta la historia, solo, única, exclusivamente, me cuenta los hechos, sin opinar, sin decir me parece bien esto, me parece mal otro, sin profundizar en los personajes, sin analizarme esos personajes, de si son buenos, si son malos. Es decir, si única y exclusivamente me cuenta la historia, los hechos en sí, hablaríamos de un narrador testigo, objetivo o externo. Mira, esto es como, yo siempre pongo el ejemplo de los atestados de la Guardia Civil. Si hay algún accidente, problema o algo, y se acerca a la Guardia Civil y tiene que levantar un informe, un atestado que se llama, pues el señor, ¿no? El Guardia Civil, lo que va a escribir es, a las 15:40, en el kilómetro tal de la carretera tal, un vehículo de turismo impacta con... Entonces no te dice ni si la persona estaba llorando y se encontraba fatal y ha tenido que tranquilizarse, ni te va a decir, me parece fatal lo que ha hecho, se ha equivocado ese conductor porque lo que tenía que haber hecho. Es decir, no va a dar ningún detalle fuera de los acontecimientos, los hechos. Son textos muy como asépticos, diríamos, ¿no? Solamente lo que pasó. También, espero, si alguna vez he tenido que pasar por la situación de llenar un parte del seguro, eh, adelante, de rellenar un parte del seguro. Hola. Pues hay que, en la parte del seguro te dicen que se hagan online ya en las aplicaciones, lo que te dicen, describe brevemente lo que ha pasado. Pues yo digo, no me acuerdo de tal, ¿vale? Pues igual, ese narrador testigo objetivo externo es el del parte del seguro. Solo me cuentan los hechos. Es como dicen, que se llama también un testigo. En cambio,
el narrador, de verdad, el narrador propio de la literatura, de las novelas, es el que se llama narrador, que tiene este nombre así, omnisciente. Porque ese omnisciente lo que viene a decir es que lo sabe todo. Mira, conoce el pasado de la historia, lo que está pasando y el futuro. Se conoce a todos los personajes, pero no solo físicamente, como son, sino lo que pasa por sus cabezas, cuáles son sus pensamientos, sus sentimientos. Opina sobre la historia, opina sobre los personajes. Te dice que este está bien o este está mal, este está actuando de una manera, aquel está actuando de otra. Lo sabe todo, es el narrador total. ¿Vale? Y lo llamamos, como veis, narrador omnisciente. Vuelvo a decir que es, en las novelas, en las obras literarias, el narrador omnisciente es el más habitual. ¿Vale? Fijaos la importancia del narrador, que hemos empezado por ahí, es el primero, porque sin narrador no hay historia. Siempre tengo que tener a alguien que me cuente, si yo leo o escucho, esa historia. ¿Vale? La acción, bueno, pues la acción es lo que pasa, es el acontecimiento, la situación, etcétera. Y una cosa que no comentaba, al menos aquí directamente, sí quizá un poquito abajo, y es que esa acción, que también llamamos argumento, acción, argumento, es igual, siempre que lo mismo, lo que pasa, lo que nos cuenta una narración, siempre tiene que ser un problema o un conflicto. Esa acción, ese argumento, las cosas que pasan, toda la narración, ¿vale? Va a estar encaminada a contarnos un problema, un conflicto y cómo se resuelve ese conflicto. Al principio de la historia nos presentarán el problema, se desarrollará y nos contarán toda la historia viendo cómo se resuelve ese problema, altibajos, etcétera, y terminará la historia resolviéndose ese problema o ese conflicto de alguna manera. ¿Vale? Es lo que yo decía, porque si, oye, ¿qué hiciste ayer domingo? Me levanté, desayuné, luego me fui a ver a mi abuela, volví a casa, vi la película de Antena 3 y me acosté. Con perdón, pues vaya mierda de historia, porque ahí no ha pasado nada. ¿Vale? Para que una historia sea atractiva, los acontecimientos, el argumento, tiene que ser interesante, tiene que atraerte. Y la única forma de atraer la atención, de que sea interesante, es que pase algo, conflicto, problema. Sabéis también que la gran mayoría de historias, sobre todo si hablamos de libros, si hablamos de series de televisión, etcétera, están ordenadas, estructuradas. Esos acontecimientos se ordenan en capítulos, en episodios, en diferentes partes. Pues bien, desde ese punto de vista, cuando yo hablo del argumento, de los acontecimientos, de la acción, como estructurado, como ordenado, entonces lo llamamos trama. Pero al fin y al cabo es siempre lo mismo. Lo que ocurre es que al introducir esa idea, el concepto de trama, nos estamos refiriendo a que están ordenados, a que este libro tiene 25 capítulos, o este libro se divide en dos partes y cada parte tiene 10 capítulos. Esa es la trama de este libro, ¿vale? Entonces, esa es la mínima diferencia con esos otros conceptos de acción o argumento. La trama de este libro se divide en 4 capítulos, ¿vale? Los personajes, bueno, claro que son, por supuesto, todos son importantes, ¿no? Todos los elementos. Bueno, los personajes son los protagonistas que llevan a cabo la acción, los que participan en esos acontecimientos, los que sufren el problema, los que intentan resolver el conflicto, etcétera, etcétera. Como dice ahí, quienes llevan a cabo las acciones que relatan los participantes. En toda historia, siempre aparecerá, identificaremos el protagonista, que es el personaje principal, al que le pasa todo, es el más importante. La historia va de ese protagonista. Nos cuenta cosas, el problema o los problemas de ese protagonista. Hay veces que no es un protagonista único, sino que de repente se nos presenta una pareja, puede ser pues una pareja de policía, como ocurre a veces en ciertas películas o tal, o una pareja de amantes. Es decir, que a veces el protagonista no tiene por qué ser uno, sino que de repente son dos personajes. Y fijaos, frente a ese protagonista, vamos a tener lo que se llaman ahí el protagonista, hablando en plata, el mal. Todo protagonista, sea uno, sea dos, siempre va a tener enfrente al malo, al villano de la historia, al que se tiene que enfrentar, al que crea el problema
y al que de alguna manera, como digo, se tienen que enfrentar para que se resuelva. Esto es muy evidente, por ejemplo, ¿no? Cualquier historia de amor. Imagina, pues la historia comienza en que hay dos personas que se quieren, una pareja entre un hombre y una mujer, pero hay alguien detrás que conspira para que eso no sea así. Y los separa. Y entonces toda la historia es lo que cada personaje hace, intenta hacer, etcétera, resolver problemas para que al final de la historia se vuelvan a... Hay una película, no recuerdo el título, que además creo que no es muy buena, que un poco tenía este argumento para que veáis un poco claro de los protagonistas y el antagonista o el villano. Entonces, es una pareja, ella creo que era Jennifer Lopez y él no sé quién es, que se van a casar y demás, ¿no? Y él la lleva a conocer a la suegra. Esto no tiene que ver nada con la realidad, pero la mala es la suegra. Entonces tenemos los dos personajes protagonistas y frente a ellos el villano, en este caso la villana, el malo, etcétera, que es la suegra, que hará todo lo posible para intentar separarla, que no lo conseguirá. Vale, pues normalmente los personajes, digamos, más importantes se mueven ahí, con él o los protagonistas y el villano o el antagonista, el malo. Aparte de estos personajes, y sobre todo si estamos hablando de historias pues, que son complejas, que son largas, vamos a tener un montón o varios personajes que llamamos secundarios, ¿vale? Los personajes secundarios, insisto, sobre todo si son historias más largas, más complejas, lógicamente tienen que aparecer para llevar a cabo esas otras acciones, para llevar a cabo o participar en esos otros acontecimientos de la historia. A veces están relacionados directamente con los protagonistas, a veces simplemente una relación casual, eso ya dependerá de la historia. Uno de los elementos que siempre aparece en una historia cuando hablamos de personajes es que al presentarlos normalmente se les describe. Lo habitual que es, pues que el narrador, que no tiene que ser el autor, lo he mencionado antes, cuando hablamos de narrador, no pensad que quien escribe la historia es el quien la cuenta, no, es idea separada. Insisto, cuando aparece un personaje por primera vez, el narrador, pues lo habitual es que lo describa. George entró en el salón. George era un hombre de mediana edad, alto, fornido, era una persona atrevida, o sea, entonces nos da una descripción, que puede ser una descripción completa, o nos da cierto rasgo de la descripción física, un poco de su carácter, pero no es la única manera de caracterizar o de describir a un personaje. Existe lo que se llama, que es lo que tenéis un poquito más abajo, caracterización indirecta. La directa es esta que el narrador te describe el personaje. En cambio, la indirecta no hay descripción. El narrador no te dice cómo es, sino que son las acciones del personaje, lo que hace el personaje, lo que de forma indirecta te lo está describiendo. Por ejemplo, si aparece y por allí aparece George. George conducía aquel coche a toda velocidad, arriesgándose en cada uno de los giros que hacía. ¿Cuál es la personalidad de George? Pues es arriesgado, es quizá un poco loco, es muy valiente, pero no te lo dice, no te dice, el narrador no te está diciendo esto está mal, sino que te dice que va conduciendo un coche a toda velocidad, que hace giros muy peligrosos y a través de esa acción, a través de lo que en este caso está haciendo el personaje, me lo están describiendo. ¿Vale? Normalmente en las historias lo que se suele hacer es combinar, es decir, que habrá personajes que te lo describan enteramente, a través de esa descripción directa, habrá otros personajes, quizás a veces de menos importancia o que aparecen menos tiempo, que los describan de forma indirecta a través de lo que hacen. ¿Vale? Narrador, acción, personaje, y llegamos al tiempo, que para mí es como el elemento más fascinante siempre de las historias. Cuando hablamos de tiempo en una narración, hablamos por un lado, de objetivamente esa historia que nos cuenta, cuánto dura. Si es una historia que transcurre durante varios años, si es una historia que transcurre en una semana, en un verano, ¿no? Como hay tantas historias. O si transcurre, por ejemplo, en un solo día. Hay una novela de las más importantes de la literatura en inglés, que es el Ulysses, de un autor irlandés que se llama James Joyce,
que es un libro de casi 1000 páginas, no exagero, podéis ver si tenéis curiosidad por ahí por internet, que es un ladrillazo así. Y en esas casi 1000 páginas pasa, la acción, lo que nos cuentan es 24 horas, son 24 horas. No son ni años, no, no, sino que ese libro, esas, lo digo, casi 1000 páginas, contienen una historia que ocurre en 24 horas. Bueno, pues perfecto. No está perfecto para quien lo tiene que leer porque es un coñazo, pero bueno. Por lo tanto, cuando hablamos del tiempo, podemos referirnos a lo que estaba diciendo, a cuánto dura en una medida objetiva la historia. Pero también podemos hablar o podemos referirnos a que a cómo está dispuesta temporalmente esa historia. Me explico. Lo habitual que es que las historias se desarrollen, estén ordenadas, pues igual que el tiempo. Es decir, cronológicamente. Es decir, primero lo que ocurre al principio, a continuación lo que ocurre después, más tarde lo que ocurre después, y al final lo que ocurre último. ¿Vale? Ese es un desarrollo que llamamos lineal. Ahora profundizamos un poquito más. Y es la forma habitual en la que, desde un punto de vista cronológico, desde el punto de vista del tiempo, se ordenan las historias. O sea, como ocurre, porque es como nosotros concebimos el tiempo, ¿vale? Pero no es la única forma en la que se puede presentar una historia. Una historia puede presentarse, nos la pueden contar, no como lo que ocurre primero, lo que ocurre a continuación y finalmente el final, no, sino que ese orden se puede cambiar, se puede alterar. ¿Vale? Ahora hablaremos un poquito más de eso. Y cuando hablamos del tiempo en una narración, también hablamos, como aparece en el segundo párrafo, del llamado tiempo objetivo o subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Mira, cuando hablamos del tiempo objetivo de la narración, me estoy refiriendo a lo que hablaba antes de cuánto dura una semana, un mes, un año. Es objetivo porque esas son las medidas que utilizamos en la realidad. Una hora es una hora. En todo el mundo, un día es un día, etcétera, ¿no? Es decir, que a ese tiempo, cuando hablamos de una narración y nos referimos a cuánto dura, hablaríamos de un tiempo objetivo. Pero también existe la idea del tiempo subjetivo. Y existe cuando me cuentan una historia, dentro de la historia, cuando, por ejemplo, me hablan, por ejemplo, de una relación amorosa entre dos personajes que dura como tiempo objetivo un verano, pero que, por lo que me cuenta el narrador, por cómo lo han vivido, por las emociones que han vivido, para ellos ha pasado en un suspiro, muy rápidamente. Entonces, eso sería un tiempo subjetivo. ¿Vale? Es decir, que dentro de la historia, los personajes, las acciones, conviven por un tiempo objetivo, vuelvo a decir, pues si esto pasó un verano, esto pasó durante 2 meses, esto pasó, conviven con un tiempo subjetivo en el que los personajes que están metidos dentro de esa historia sienten que ese día o esa semana o ese año, pues o pasa muy rápido o pasa muy lentamente, ¿no? Es decir, tienen una visión subjetiva, viven el tiempo de forma subjetiva. Y también el lector, nosotros como lectores o como oyentes, ¿no? También podemos entender el tiempo, podemos vivir el tiempo como algo subjetivo. Cuando un libro o una historia me interesa mucho, pues hay veces que uno empieza a leer y de repente pierde la noción del tiempo y cuando te das cuenta, es la 1 de la mañana y empecé a las 11. Bueno, pues ahí tu lectura, la historia, te ha cautivado tanto que la vives, como digo, desde un punto de vista, desde un tiempo subjetivo. O esto que se hace ahora con las series de televisión, ¿no? Lo de ¡tom! Y se coge una serie, pues no sé, de 10 capítulos y te la ves toda seguida. Llega un momento en que pierdes la noción no del tiempo, de la realidad, porque, bueno, pues esa historia se viviría como con un tiempo subjetivo. ¿Vale? Entonces ten en cuenta eso también. Duración exacta, cuando me hablan de medidas objetivas exactas, sería el tiempo vivido de forma objetiva. Cuando ve a los personajes dentro de la historia, o bien el lector, o el que ve la televisión, etcétera,
vive esa historia como o muy larga o muy corta, independientemente de cuánto dure, el tiempo, hablaríamos en la narración de un tiempo subjetivo. ¿Vale? Vuelvo a lo que decíamos al principio de qué manera aparece ordenada, desde el punto de vista del tiempo, la historia. Vuelvo a decir que lo habitual es lo que llamamos orden cronológico, ¿vale? O, que tenéis ahí el punto A, desarrollo lineal. Esto es contar la historia como los acontecimientos están pasando. El principio va primero, luego a continuación lo que ocurre después, y así hasta llegar al final. Eso es lo que llamamos, insisto, desarrollo lineal, orden cronológico, como queramos llamarlo. Pero hay veces que aunque se presenta este orden con la historia, no la quieran contar, no la pueden contar de esta manera que estoy diciendo, puede cambiarse o puede alterarse el orden. Nos pueden contar una historia, narrar una historia, cambiando ese orden lineal, ese orden cronológico. ¿De qué manera? Pues fijaos, imaginaos que empezáis a leer un libro, primera página, y de repente decís, el coche se estrelló contra el árbol que había al lado de la carretera. El conductor yacía con la cabeza sobre el volante y parecía que sangraba. Y tú dices, ¿y esto qué es? ¿Qué pasa? Que de repente abro la historia, o sea, empiezo a leer la historia y me dicen ya que ha habido una... y no sé nada más. Bueno, eso se llama in media res. Hay veces que las historias empiezan como si dijéramos con los acontecimientos ya ocurriendo, o ya sucediendo. Exacto. Con la acción ya empezado. Es como si digo in media res, que es en medio de las cosas, como si la historia empezara ya en medio, por el medio, digamos. ¿Por qué se utiliza eso? Esto, bueno, primero, rompe ese desarrollo lineal, esa sucesión de acontecimientos de primero el principio, porque en este caso lo que de repente va hacia la mitad lo ponen al principio. ¿Por qué se hace esto? Bueno, por una razón de captar el interés. Si yo empiezo a leer el libro y te digo que hay un coche que estrella, me dices tú, ¿qué ha pasado algo? Y me quiero enterar. De manera que eso te anima, te incita a que sigas leyendo hasta que en un momento de la historia te contarán qué es lo que ha pasado, cuáles han sido los acontecimientos que te han llevado a que, o que han llevado a que el coche se estrelle. ¿Vale? Claro, ¿cómo te explico yo? ¿Cómo te explica la historia ese principio? Es decir, de qué manera la historia poco a poco te va aclarando, te va dando ideas, te va dando ideas que te lleven a ti a saber por qué el coche se ha estrellado, por qué ha comenzado así la historia. Bueno, utilizaríamos lo que se llama los flashbacks. Estas historias que comienzan ya con la acción empezada, en algún momento volverán al pasado y ahí empezarán a contarnos cosas. Y esas cosas que nos cuenten del pasado nos van a ir empezando a aclarar lo que ha pasado al principio. Del pasado volverán al presente. Y luego del presente volverán otra vez al pasado. Serán saltos de uno a otro tiempo. Es lo que se llama, como digo, los flashbacks. Llegará un momento, ya hacia el final de la novela, seguramente, o de la narración, en la que gracias a esos saltos al pasado, gracias a lo que te ha ido contando qué pasó antes, sabrás por qué el coche se estrella. Y a la historia estará completa. Este orden, esta forma de ordenar la historia, empezar con la acción, como digo, empezada, saltar del presente al pasado, hombre, se exige un poquito más de atención que cuando nos la cuentan con el orden cronológico habitual, ¿vale? Porque, claro, tienes que estar pendiente de ahora el presente, ahora el pasado. Normalmente, si son buenos libros y están bien escritos, no hay mucho problema. Es decir, claramente tú sabes si es el presente, si es el pasado, si te están aclarando algo de esta manera o de la otra. Pero insisto, tiene que estar bien escrito, bien narrado, porque este cambio, esta alteración en la presentación de cómo se suceden los hechos en una historia puede confundir mucho al lector o al que me está viendo una serie o una película. Porque puede llegar un punto en que, insisto, si no está bien contado, me pierda. Y si me pierdo, dejo la historia. Exactamente. O de repente si fuera, está tan mal hecho o está complicado y dices, mira, me da igual.
Ajá, claro, son las mejores porque son las más interesantes. Ahí estás. Ese es el objetivo de este tipo de orden, ¿no? De sucesión de las cosas. Porque es intrigante. ¿Cómo? Intriga. Intriga, intrigantes, efectivamente, ¿no? ¿Qué pasará, no? Y estás ahí como, efectivamente. ¿Vale? Bueno, pues esto en cuanto al tiempo. Y por último, me quedaría como último elemento que caracteriza un texto narrativo el espacio. El espacio es el lugar o lugares donde ocurre la historia, ocurre la narración. Y hay pues múltiples posibilidades. Puede haber muchos lugares, puede haber uno solo. Por ejemplo, no sé si conocéis esta película que se llama Buried, Enterrado. ¿No suena? Bueno, con la que precisamente, mira, eso ese es un buen ejemplo porque reúne lo que hemos dicho antes. Es una historia, una película que comienza ya inmediata. Entonces, la primera escena, vemos a un señor que lo han enterrado vivo, dentro de un ataúd o dentro de una caja de... Entonces, toda la película, que no sé si es una hora y algo, es solamente esa persona en ese ataúd hablando por teléfono. Y como empieza in medias res, pues claro, todo lo que a través de esas conversaciones por teléfono nos vamos enterando como los saltos al pasado. Nos vamos enterando qué le ocurre, por qué se ve ahí, ¿vale? Porque ha acabado, digamos, ahí. Bueno, pues en este caso el espacio, pues eso no hay más. Y bueno, frente a eso está, por ejemplo, no sé, esta sección de fuego y hielo, pues aparecen millones de sitios y tal, y no sé qué. De hecho, la cabecera de la serie es un mapa, ¿no? Es un mapa de la, del, donde se desarrolla. Ay, que me dice que esto funciona regular, pero no tenemos. Nosotros teníamos un cable de internet. Pues no bueno, dice, bueno, que no es que se haya cortado la conexión, sino que funcionaba un poco mal. Vale, por lo tanto los espacios son reales, son imaginarios, hay muchos, hay pocos, bueno, pero tiene que haber, claro, porque es como el contexto, ¿no? En donde se desarrolla la historia. Recordad, narrador, acción, personajes, tiempo y el espacio. Todo texto narrativo tendrá esos 5 elementos. Y bueno, yo os animo durante todo el curso a preguntar, bueno, Javier, ¿esto cómo lo puedes preguntar en el examen? ¿Y cómo se podría preguntar esto en el examen? Bueno, pues yo te pondría un texto pequeñito, ¿no? Una pequeña narración, y ahora te doy como 4 o 5 preguntas y te digo, en ese texto que acabas de leer, ¿quién es el personaje principal? Bueno, pues en lugar de los personajes principales son los que me dice, Juanito es el personaje, es el protagonista. Ok. Otra pregunta podría ser, ¿cuánto dura la historia? Por lo que has leído, ¿cuánto te parece que dura la historia de manera objetiva? Pues dejan claro que es un día o dejan claro que es una semana, ¿vale? Es decir, yo te pondría un pequeño texto y luego una serie de preguntas sobre ese texto para ver si conoces y si manejas bien los elementos de la narración, ¿vale? Pero lo que no te voy a poner nunca es, defíneme espacio en una narración, defíneme, ¿vale? O te diré, ¿crees que el narrador de la historia es omnisciente? ¿Sí o no? Y di por qué. Sí, porque lo sabe todo de los personajes y de la historia. ¿Vale? Así es como se podría preguntar. Bueno, y vamos a finalizar este primer texto sobre narración y demás con la estructura del texto narrativo. Mirad, todos los textos que vemos durante el curso siempre vamos a hablar de estructura, estructura. ¿Qué es eso de la estructura de un texto? El orden que tiene que tener las partes que componen el texto. Es decir, qué va primero en ese texto, qué va después y qué va al fin. Todos los textos que vamos a ver durante el curso, cuando hablemos de su estructura, es el orden en el que aparecen las partes que componen ese texto. ¿Vale? Cuando yo leo un texto narrativo o escucho un texto, porque insisto, es igual lo escrito que lo oral,
En la narración siempre hay tres partes: el planteamiento, el nudo y el desenlace. El planteamiento es el principio de la historia, es decir, pues el primer capítulo, los dos primeros párrafos si es una historia corta, lo que sea, pero es el principio de la historia, donde me presenta a los personajes, cuál va a ser más o menos el problema principal de esa historia, dónde se desarrolla, más o menos me habla del tiempo que va a durar. Es la presentación de la historia. Eso se le llama planteamiento. A continuación, y es la parte no solo más larga, sino más compleja de la historia, porque es la que pasan más cosas, es la que se nos narra más hechos, es lo que se llama el nudo. Y en el nudo, todo lo que nos cuente, ¿vale? Tendrá que contarnos de alguna manera cómo es el problema, cómo se desarrolla, y deberán de encaminarlo, ¿no?, hacia el final. Y terminará la historia, ese final se llamará, o se denomina, desenlace. Y la historia llega a su final aquí, hay que cerrar, hay que resolver ese conflicto, ese problema. Para que una historia, una narración tenga éxito, el problema que se plantee en esa narración, en ese libro, en esa película, en esa serie, el problema concreto, tiene que resolverse de una manera u otra, para bien, para mal. Pero no puede quedar ese conflicto sin resolverse. Imaginad que es una historia de crimen, ¿no?, de, de un asesinato. Entonces, en el principio de la historia, pues se nos habla de eso, ¿no?, de que hay un asesinato, nos presentan a los personajes, nos hablan un poco de en qué ciudad se desarrolla, el tiempo, etc. Luego viene la parte más amplia, que es el nudo, donde están pues todas las investigaciones que se llevan a cabo para averiguar quién es el asesino, cuáles serán personajes secundarios, cuáles serán testigos, de repente puede que haya alguna persecución, etc. Y llegaremos al desenlace. Y en el desenlace me tienen que decir quién es el asesino. Tienen que resolver el conflicto, el problema que se ha planteado. Porque si después de lo que me has dicho en el planteamiento y en el nudo, no me dices quién es el asesino o me lo dejas poco claro, entonces la historia... Ajá, ok. Pero de alguna manera, en esas historias que lo dejas un poco abierto, habrá un final. Hemos llegado a un final. Ajá, ok. Sí, exactamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que el asesino lo han perseguido y parece que lo han matado y ha desaparecido. Y antes de los títulos de crédito se ve como no sé, en el fondo por ahí y tal, como, ¿será ese el asesino o no es? Bueno, te dejas con la intriga. Pero se ha resuelto el problema, ¿vale? Se ha resuelto el problema de quién era el criminal, etcétera, etcétera, ¿vale? A eso me refiero. Un mal desenlace, un mal final, puede arruinar una historia. Es decir, hay películas, libros, series que plantean una cosa muy interesante, la desarrollan, etcétera, pero lo acaban horrible, no saben cómo acabarlo bien, y la gente se olvida y dice, bueno, pues esto al final no era tan bueno, esta película tal. O sea que fijar la importancia que tiene un buen final, ¿vale? Planteamiento, nudo y desenlace, la estructura, el orden de las tres partes de ese texto. Y hasta aquí la narración. No sé si hay algo que queréis comentar antes de que sigamos, alguna pregunta. Bueno, ya sabéis que luego podréis recuperarlo a través de la grabación. Vale, vamos a volver a la sección de narración, ¿vale? De tipología textual, ¿ok? Y como digo, lo habitual será que además, aparte de la teoría, encontréis también una serie de recursos online a través de un PDF, que normalmente serán o bien páginas que amplíen un poco, que te cuenten más cosas sobre ese tipo de texto, o bien ejercicios para que tú puedas practicar si quieres, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tenéis ese enlace donde dice, en la siguiente web. Pues te ha interesado mucho lo que te ha contado Javier de la narración, del texto narrativo, pues ahí tienes como más información, más detalles, te lo amplía un poco más. Y aquí en la práctica tenéis por un lado
si bajamos del todo, un archivo que dice el pueblo del agua. El pueblo del agua es una historia, una narración, ¿vale? Que lleva aparejado una serie de ejercicios. Pues bueno, si leéis la historia, si hacéis los ejercicios, tenéis luego, podéis mirar el siguiente archivo, el que dice soluciones, ejercicios del pueblo del agua, ¿vale? Que de repente, pues mira, ni pueblo del agua, ni ejercicio, ni nada, porque no tengo tiempo. Bueno, lo que yo sí os recomiendo es que, si bien, hombre, siempre es recomendable hacer los ejercicios, pero sí os recomiendo que, sobre todo cuando ya estamos cerca del examen, que al menos le echéis un vistazo a esos ejercicios extras. No para que lo hagáis, sino para que veáis qué tipo de preguntas, qué tipo de ejercicios podéis encontrar en el examen. Porque siempre serán ejercicios, preguntas muy prácticas. ¿Vale? Que lo hacéis perfecto, que no, os recomendaría eso, que sobre todo cuando ya estemos cerca del examen, poder echar un vistazo a estos ejercicios, a ver cómo son, qué me pregunta. Pues como decíamos, ¿quién es el narrador? O esta última parte del texto de la narración, ¿cómo se llama? Pues así, ¿vale? Pero eso no se lo dice el primer año. ¿Cómo? Pero no se lo dice el primer año. ¿Será que será el mismo? Es el mismo. Sí, sí, en este caso es el mismo. Porque bueno, es un buen ejemplo y ya digo, pues bueno, no me parecía mal el repetirlo, ¿no? Bueno, aquellos que ya habéis pulsado el nivel 1 y tal, pues bueno, lo vais a tener claro y demás. Pero bueno, yo siempre me parece, de hecho hace tiempo que está ahí, que no lo cambio. Bueno, y por último, pues nada, también hay un enlace a un blog para saber un poquito más del narrador omnisciente. Bueno, pues antes de pasar ya a inglés, que casi estamos sobre la hora, vamos a ver la actividad opcional, esa actividad que podéis entregar a través del aula virtual, que la única que aparece en el tema 1, en la unidad 1 de lengua, en este caso, precisamente va sobre el texto narrativo, ¿vale? Así que me voy al tema 1 y busco recordar esas actividades que son voluntarias que podéis entregar a través del aula virtual, que forman parte de ese 15% de la nota, aparecerán en un apartado que, aunque viene marcado como evaluación o ejercicio obligatorio, pues no son obligatorios. Yo siempre digo que es el segundo apartado el que tiene el banner rosa. Ejercicio obligatorio. Tarea obligatoria de tipología textual, el texto narrativo literario. Hasta el 20 de octubre, si decidís hacerlo, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué me pide? Pues mira, aquí vais a encontrar, si vais al final de la actividad, un archivo narrativo. En cada uno de esos textos narrativos, con cada uno de esos textos narrativos, lo que se os propone es que respondáis a las preguntas A, B, C y D. ¿Vale? Es decir, primero A, B, C y D con el texto primero y después A, B, C y D con el texto segundo. ¿Vale? Podéis responder a la vez y tal, pero que sepáis que esas 4 preguntas sirven para un texto y para el otro. La primera me dice, señala la estructura de cada texto narrativo según lo estudiado en la teoría. Es decir, en cada texto de los que hay, cuál es el planteamiento, cuál es el nudo y cuál es el desenlace. Pues de aquí a aquí es el planteamiento, de aquí a aquí, así, tal cual, ¿vale? Segundo, ¿qué tipo de narrador aparece en cada texto? Justifica tu respuesta refiriéndote al texto. Pues eso. ¿Es un narrador tercera persona omnisciente? Pues dime por qué. Porque tal, se ve que lo sabe todo ya que habla de este personaje. ¿Es un narrador en primera persona protagonista o secundario? Bueno, pues decir cada uno de los dos textos, cada texto, qué narrador tiene y justificarlo brevemente con algo del texto. Tercero, ¿cuáles son y de qué tipo los personajes que aparecen? Bueno, pues aparece Pepita, Juan y Antonio. Pepita es la protagonista, Juan, ¿vale? Así tal cual. Y por último, para referirse un poco a la acción, resume brevemente cada texto. La clave es brevemente. Es decir, no sé, 3, 4 líneas más que suficiente. Es decir, que sea un resumen breve para ver que nos hemos enterado de lo que cuenta la historia y no sé por qué Yolanda no me cuenta la historia, ¿vale? Y cuáles son los acontecimientos o las acciones. Y hay una última ejercicio, que este ya no tiene que ver con los textos, que es la redacción. Mirad, en todos los temas, las unidades de lengua,
uno de los ejercicios que se va a proponer siempre, siempre relacionados con el tipo de texto que se vea en cada unidad es escribir. Y aquí el que se os propone, pues lógicamente es escribir una pequeña historia, alrededor de unas 150 palabras, aunque parece mucho, no es mucho, no es ni siquiera la mitad del folio. Lo único que se te pide, tú puedes contar y narrar lo que te dé la gana. Lo único que se te pide es que comiences con esa frase. El coche del asesino corría por la autopista a toda velocidad. Luego me cuentas lo que te dé la gana. Pero el principio de la historia debe de ser esta frase. That's right, efectivamente. No, José Manuel, estos son, recuerda que es de los que se entregan por el aula virtual, ¿vale? Vamos a recordarlo otra vez como lo hicimos la semana pasada. Bueno, pues yo tal, hago el análisis de los textos, escribo, o voy a hacer el análisis de los textos, voy a escribir mi historia. ¿Qué es lo que hago? Pues me voy aquí abajo, perdón, voy a borrar porque si no, no sale en lo que os quiero explicar. ¿Vale? Seguimos dentro de la sección del ejercicio, ¿vale? De la tarea. Entonces, voy a hacer la tarea. Pues me voy aquí abajo. ¿Veis el botón que dice agregar entrega? Yo lo pulso ahí y tengo dos opciones. Opción A, que es la que estos días parece que ha sido mejor recibida por los estudiantes. Me voy hacia la mitad de la página donde dice texto en línea y esto es como un Word, un procesador de texto. ¿No? Exactamente. Y directamente aquí escribo las respuestas, las preguntas, voy pegando si quiero esas preguntas, y aquí escribo la historia. Cuando haya respondido las preguntas sobre los dos textos del archivo que se os ofrece y haya escrito mi historia, me voy al final de la página, le digo guardar cambios, pulso ahí y ya lo habré entregado. Insisto, esta es la opción que parece que está teniendo más éxito. La otra opción es abro un archivo en un procesador de texto, pues en el Microsoft Word, en el que tenga. Ahí en ese archivo escribo la respuesta a los ejercicios y el texto. Lo guardo en el ordenador con un nombre, ese archivo. Yo estoy recomendando que pongáis ejercicio 1, unidad 1, es decir, algo que os permita identificarlo claramente. Luego, cuando yo ya tengo ese archivo creado y guardado en mi ordenador, me vengo aquí a esta segunda parte donde dice archivos enviados. Veis que hay aquí como un folio con una esquina doblada. Le doy ahí. Me lleva a este cuadro. Le doy a examinar. Y el examinar me pone en contacto con la memoria de mi ordenador y con los ejercicios y con los archivos que haya. Vale. Ah, ese es el que yo he hecho. Ok. Le doy dos veces y al darle dos veces, sí, efectivamente, Jai, tal cual, una historia. Aunque no sea muy larga, pero el planteamiento, el nudo y el desenlace, las tres partes de la estructura. Decía, cuando ya seleccioné mi archivo, le doy dos veces, me vuelve a llevar a este cuadro, pero ya al lado de examinar, ya ha colgado, ya ha subido ese archivo. Me voy al final de este mismo cuadro, si me deja. Y dice subir este archivo. Pulsaría ahí. Y veis que en lo que hemos visto antes de archivos enviados, en esa segunda parte, la parte final de esa página del ejercicio, ya aparece como subido al sistema el archivo. Me falta un último paso que es entregarlo. Con los archivos son como tres fases. Hacerlo y grabarlo en mi ordenador, subirlo al sistema, que es lo que acabamos de hacer, y el tercer y último paso, entregarlo. Para entregarlo, insisto, viendo que mi archivo está ahí, le doy a guardar cambios. Cuando le pulso guardar cambios, tanto si hago resuelvo el ejercicio online o si lo hago a través de un archivo, cuando le doy a guardar cambios, me va a llevar nuevamente a la página del ejercicio, pero con una diferencia. Voy al final, una vez que yo tenga entregado los ejercicios, me va a aparecer ese cuadro
veis que habrá, digamos, en la primera línea donde dice estado de la entrega, estará en verde, enviado para calificar. Si está en verde y aparece enviado para calificar, quiere decir que está todo bien. Más comprobación, o sea, una comprobación extra para saber que he entregado bien el archivo, será que un poco más abajo, donde dice archivos enviados o texto en línea, dependiendo de la opción que haya elegido. En el caso del archivo, aparecerá el archivo, como ocurre ahí, estáis viendo, y si fuera texto en línea, aparecería, en pequeño, claro está, todo el texto, todo lo que haya escrito en ese procesador. ¿Vale? De cualquiera de las dos maneras, se os hace. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí la narración. Vamos a detener.